popular, confirmando que la lucha es constante, desde intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Un placer, compañeros, estar con ustedes una vez más. Que nos permitan entrar en cada uno de sus hogares. Quisiéramos pedirles que compartan este tipo de conversatorios, ya que son de suma importancia, ya que nos dan también, los compañeros nos dan un esquema o nos cuentan cómo está la realidad de nuestro país. Ahora tenemos a un compañero, creo que de mucho es desconocido, es muy conocido, nosotros lo conocemos mucho, lo hemos tenido acá. Él se llama Leonel Herrera. Y lo vamos a pedirle que se presente, pero antes de eso va a estar conmigo el compañero Marvin Izquierdo también, que es del Frente Intercontinental, que le vamos a pedir que se presente. Así que adelante, compañero Marvin. Muchas gracias, bienvenido nuestro invitado de honor. Gracias a las personas que ya se están conectando, les pedimos que compartan, aprovechen ese bagaje de conocimiento que tiene el compañero en el área del periodismo acucioso y es también un luchador social, y les pedimos que hagan sus preguntas relacionadas al tema y con respeto. Soy Marvin, un salvadoreño más preocupado por la situación en El Salvador. Nací en Cantagallo, Chalate, actualmente resido en Toronto, Ontario. Muchas gracias. Gracias, Marvin. Un saludo también en estos momentos para el compañero Leonel Herrera. Gracias, compañero, por darnos tu tiempo para lo que es el Frente Intercontinental, la ventana de la lucha del pueblo salvadoreño. Sí que te vamos a pedir, antes de entrar en los temas que tenemos para ahora, un saludito para los compañeros que en estos momentos se están conectando. Así que los micrófonos son tuyos. Adelante. Muchas gracias, estimados compañeros, por la invitación. Un gusto siempre estar con ustedes reflexionando sobre lo que pasa en El Salvador a partir del monitoreo constante que tenemos desde la perspectiva periodística, desde la perspectiva del análisis crítico, y un saludo cordial, fraterno para todas las personas que nos ven en cualquier lugar, a cualquier hora que nos vayan a ver, si es ahora en vivo o si será después. Qué bueno que están aquí para debatir sobre estos temas que son de interés nuestro como salvadoreños y salvadoreñas interesados en que este país vaya para adelante y no se estanque, y menos que vaya para atrás, ¿verdad? Así que encantado de estar con ustedes otra vez. Gracias, compañero Lionel. Bueno, para todos los que se van a conectar o se están conectando, decirles y pedirles pues que nos hagan sus preguntas con respeto, que nosotros con gusto, si tenemos tiempo, se la vamos a hacer llegar al compañero. Ustedes saben, el que se pasa de los ciertos límites, que creo que todos los conocen, pues nosotros los borramos de una vez, ¿verdad? Así que les pedimos, compañeros, que con respeto. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la realidad y la coyuntura, pero hay un caso antes que quisiéramos nosotros que nos explicaras. Leonel, ¿cómo está el caso de los compañeros de Santa Marta? Parece que se ha presentado un escrito. Entonces, no sé si le entramos por ahí con el primer tema, si tú lo manejas bien, me parece. Adelante. Está bien, como ustedes digan, ciertamente ha habido un hecho reciente en relación con el caso del proceso judicial contra los líderes comunitarios de Santa Marta y Ades. Un caso que ya hemos comentado antes, es la detención de 5 líderes de la comunidad Santa Marta y representantes de la asociación Ades, a los que se les acusa de un supuesto delito cometido hace 34 años durante la Guerra Civil, pero que el caso tiene todas las señales de ser un montaje de la Fiscalía
y de una instrumentalización del sistema judicial para perseguir a líderes comunitarios que son claves en la resistencia contra la minería, y dadas las intenciones que este gobierno tiene de reactivar los proyectos mineros, a pesar de que están prohibidos por una ley que se aprobó por unanimidad en la Asamblea Legislativa hace 7 años. El hecho ha sido la presentación de una petición de sobreseimiento definitivo, es decir, que ellos queden plenamente libres por extinción de la acción penal. Esta solicitud está basada en la Ley de Reconciliación Nacional de 1992. Esta ley, que quiero aclarar, no es la ley de amnistía aprobada en marzo de 1993 y que se aprobó con la intención de que quedaran impunes graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la guerra civil. Esa fue la ley de amnistía que la Sala de lo Constitucional derogó en julio del 2016. La Ley de Reconciliación Nacional, en base a la cual se ha presentado esta petición de sobreseimiento para los compañeros de Santa Marta, es una ley que fue parte de los acuerdos de paz y fue la que permitió la desmovilización de los miembros y miembros de las organizaciones guerrilleras, es decir, para viabilizar el proceso de desarme y de desmovilización, el Estado salvadoreño, a través de esta ley, concedió ciertos beneficios, ciertas amnistías en algunos delitos comunes para los miembros de las organizaciones guerrilleras. Entonces, desde esta ley, la acusación contra los líderes comunitarios de Santa Marta no procede, porque delitos como los que se les está acusando a ellos quedaron amnistiados con esta ley. La amnistía que dio la Ley de Reconciliación Nacional, insisto, no es una amnistía orientada a buscar impunidad. De hecho, la misma ley advierte que quedan fuera de su competencia todos los casos que en su momento, dice la ley, señale la Comisión de la Verdad. Es decir, ni siquiera se sabía qué casos iba a mencionar la Comisión de la Verdad y ya la lanzaron de amnistías. Esos y otros que fueran iguales o más graves, ¿verdad? Esa es una señal de que no tenía como objetivo dar impunidad a crímenes de guerra, como sí lo tuvo la ley de amnistía del 93. De hecho, la ley, ustedes recuerdan que se aprueba en marzo del 93 como una reacción al informe de la Comisión de la Verdad. Los militares se asustan cuando ven el informe de la Comisión de la Verdad, cuando se ven señalados en casos como la masacre de los jesuitas, la masacre del Mozote, etcétera, etcétera, y le piden a Cristiani, el entonces presidente, que le gestionara la aprobación de una ley en la Asamblea Legislativa que los protegiera. Entonces, la Ley de Reconciliación Nacional lo que establece es unas amnistías específicas, limitadas, y que son acordes con los estándares internacionales de derechos humanos, por lo menos los vigentes en el momento de la aprobación de la ley. Entonces, desde esa perspectiva, la acusación contra los líderes comunitarios de Santa Marta violenta la Ley de Reconciliación Nacional. O sea, este caso, además de que no tiene pruebas, porque ese es el argumento principal, ¿verdad?, que hay para pedir que el caso se anule. Además de que no tiene pruebas, porque la fiscalía sigue basando su acusación en el relato contradictorio de un testigo que dice que vio, pero después que le contaron, no tiene pruebas. Pero además de eso, aún si tuviera pruebas, la acusación no procede debido a la Ley de Reconciliación Nacional. Entonces, lo que ayer se solicitó al juzgado de primera instancia de Sensuntepeque es cerrar definitivamente el caso, ¿verdad? Por extinción
de la acción penal debido a la Ley de Reconciliación Nacional. Finalmente, debo decir que esta ley está vigente porque la Sala de lo Constitucional en el 2016, cuando declara inconstitucional la Ley de Amnistía, pone nuevamente vigente la Ley de Reconciliación Nacional. De hecho, lo dice expresamente en la página 43, para quien quiera revisar, en la página 43 de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, dice expresamente, notificada la presente sentencia, es decir, la que derogó a la Ley de Amnistía, cobra plena vigencia nuevamente la Ley de Reconciliación Nacional aprobada en enero de 1992. Entonces, la Fiscalía, al proceder judicialmente contra los líderes de Santa Marta Yades, en este caso, ha violentado la Ley de Reconciliación Nacional. Entonces, eso es lo que se ha solicitado el día de ayer en el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque. ¿Cuánto tiempo tiene la Fiscalía o el juez para contestar este escrito que ustedes han presentado? No. La Fiscalía, el juzgado, perdón, tiene 5 días hábiles. O sea que si se presentó el martes 26, tendría que ser el próximo 5 días hábiles, sería el próximo martes. El martes. El próximo martes, que va a ser, ¿cuánto? 3, ¿verdad? El 3, creo, 2. 3 de octubre, exactamente. Entonces, miren, esto es importante. Yo quiero enfatizar en este detalle, y es que, y probablemente sea de interés para muchos y muchas de quienes nos están viendo, fíjense que el caso de Santa Marta se anule es fundamental porque en la acusación contra ellos, la Fiscalía está criminalizando el hecho de haber tenido alguna vinculación con alguna organización guerrillera. Es decir, si finalmente los líderes de Santa Marta fueran condenados por haber sido guerrilleros, significa entonces que se sienta una jurisprudencia, se siente un precedente, y entonces ahora pueden ser objeto de persecución cualquier persona que haya pertenecido, militado, simpatizante con alguna organización guerrillera. Lo explico porque en la acusación la Fiscalía incluye a los líderes comunitarios el delito de asociaciones ilícitas. Y lo que está definiendo la Fiscalía como asociación ilícita es a las organizaciones guerrilleras. Dice la Fiscalía que las organizaciones guerrilleras fueron creadas, dice, para delinquir. Imagínense, no fueron creadas para defenderse de la represión gubernamental, ni eran organizaciones que tenían un proyecto político de cambio social, sino que eran organizaciones como las maras o como los carteles de la droga. Así dice la Fiscalía, que eran organizaciones que se crearon para delinquir. Y más adelante dice que estas agrupaciones, dice, refiriéndose a las organizaciones guerrilleras, dice que continúan organizados hasta hoy. Y entonces cualquiera se pregunta, ¿a qué se refiere? Se refiere a cooperativas de excombatientes, asociaciones de veteranos, comunidades repobladas por excombatientes, ONGs que tienen entre sus miembros o beneficiarios a personas que pertenecieron a organizaciones guerrilleras. Es decir, es grave. La Fiscalía en el caso Santa Marta está reescribiendo jurídicamente la historia. O sea, está determinando que haber pertenecido hace más de 30 años a una organización guerrillera que fueron reconocidas por la Declaración Franco-Mexicana, por los acuerdos de paz, pues hoy esta Fiscalía dice que es delito. O sea, los ex guerrilleros para la Fiscalía de Rodolfo Delgado y Nayib Bukele son unos delincuentes. O sea, ustedes que participaron en la guerra, en cualquier tarea que hayan tenido, para la Fiscalía de Bukele son unos delincuentes. Entonces es gravísimo el caso Santa Marta. Por eso es importante derrotarlo
porque si terminaran condenando a Santa Marta y se establece que haber pertenecido a una organización guerrillera hoy es delito, a cualquiera que haya pertenecido lo pueden perseguir. Oh, prácticamente nos está poniendo al mismo nivel que las pandillas nos ponen, ¿no? Sí, Correcto. correcto, Marvin. Así mismo. Mira, sí, mira, Leonel, yo sé que tú tienes un pensamiento crítico aquí. Seamos honestos, esto es un secreto a voces, que es el intento de la reactivación de la minería metálica a cielo abierto y subterránea. El verdadero propósito de la persecución contra los compañeros de Santa Marta, pues, pero al final, porque tenemos un tipo que por un lado, pues, cuando estuvo en el FMLN, tú recuerdas, él se definía como de izquierda radical, era de izquierda radical, ¿verdad? A la Heritage voy a decir de que él era digamos, un neoliberal, ¿verdad? O sea, entonces, la pregunta es, evidentemente nosotros apoyamos desde la Intercontinental y expresamos nuestro apoyo, por favor, a todos los compañeros de Santa Marta. Sabemos que es un juicio injusto. ¿Cuál es el propósito de seguir prorrogando? Porque parece que hasta, corrígeme si me estoy equivocando, hasta finales de enero o febrero, como que van a ser, según ellos, pues, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de tener a compañeros encarcelados de los cuales sabemos que no tienen ninguna prueba real, pues, ¿verdad? De que no tienen ninguna base para enjuiciarlos. ¿Cuál es el propósito realmente de este gobierno desde tu óptica? Y de ahí es, ¿cuál es ya entrando, traslapando este tema, ¿a qué obedece este gobierno? ¿Cuál es el plan económico, el plan social de este gobierno? Porque hemos visto un desmontaje por un lado de programas paliativos, si tú quieres, pero que realizaron los dos gobiernos del FMLN. Pero por el otro lado, sospechosamente vemos como un relanzamiento de ese plan neoliberal que comenzó Cristián y Calderón, son los gobiernos de arena. No sé, que nos hiciera un traslape ahí también, por favor. Sí, la razón más relevante detrás de este proceso se ha denunciado es las intenciones gubernamentales de reactivar la minería. Como ustedes saben, la minería se prohibió en una ley aprobada en el 2017 por unanimidad, y esta unanimidad tenía que ver con que detrás de esa ley hubo un amplio consenso nacional de que en El Salvador, dadas las condiciones territoriales, poblacionales, hídricas, no era viable la minería. Es decir, este país tenía que decidir entre abrir la minería y correr graves peligros de una catástrofe ambiental que podía incluso terminar con la vida en el país, y no estoy exagerando, era así porque se pretendía establecer proyectos sobre toda la cuenca del río Lempa. Entonces nos acabábamos el Lempa y este país no existe sin el río Lempa. Entonces, no hacer minería y todavía conservar los ecosistemas a pesar del grave deterioro que tienen en el país. Al final, los diferentes sectores de este país determinaron que la minería no era viable. Fíjate que yo considero que la prohibición de la minería es el segundo gran acuerdo nacional después de los acuerdos de paz. Y de nuevo, no estoy exagerando. Es decir, en los acuerdos de paz permitieron terminar con la guerra y abrir un proceso de democratización del país. Para mí tiene una importancia similar el hecho de acordar no realizar proyectos extractivos en el país que van a poner en riesgo el medio ambiente, el agua y la continuidad de la vida en el país. Es decir, para mí tiene una relevancia similar. Entonces, y además el hecho de que hubo consenso en ambas decisiones para terminar la guerra,
Los acuerdos de paz fueron posibles porque todos los sectores del país, por diferentes razones, ya no querían la guerra, ya no les hacía bien la guerra, ¿verdad? El pueblo estaba sufriendo por la guerra, los empresarios no podían hacer bien sus negocios por la guerra, entonces hubo que parar la guerra. Entonces, digamos, algo similar pasó con la prohibición de la minería, ¿verdad? Los ambientalistas porque había que proteger el medio ambiente, las comunidades porque había que preservar el agua, los empresarios porque si hay minería y se acaba el agua y se daña el ambiente, no, ya no se pueden hacer negocios. Entonces, se logró por unanimidad la prohibición de esta ley. Entonces, cuando este gobierno pretende ignorar la prohibición de la minería, está ignorando el segundo gran acuerdo nacional. Miren que cómo es la relación de los hechos. Ya ignoró el primer gran acuerdo nacional, que son los acuerdos de paz, ¿verdad? Con una narrativa de que la guerra no existió o que fue motivada por la disputa entre Occidente y la Unión Soviética, se dijo en Naciones Unidas. Los acuerdos de paz no existieron, ¿va? Y los que participaron en la guerra hoy son delincuentes. Entonces, como lo dicen en la acusación de Santa Marta. Entonces, ya desmontó un primer acuerdo nacional y ahora el segundo gran acuerdo, que es la prohibición de la minería, este gobierno va tras el desmantelamiento de ese acuerdo. Hay muchas señales de que, por ejemplo, el gobierno salvadoreño en el 2021 se incorporó a un panel de países que hacen minería, aprobaron una nueva ley de la Dirección de Hidrocarburos, Energía y Minas que incluye la minería metálica. En el presupuesto de este año incorporaron una partida para revisar y actualizar la ley que prohíbe la minería. Y hay otras informaciones que indican que este gobierno, en un posible segundo mandato inconstitucional de Bukele, los proyectos mineros van, ¿verdad? Y entonces, para eso es necesario debilitar, apartar del camino a Santa Marta y Hades, que son los que promueven la resistencia antiminera en el departamento de Cabañas, que es el departamento donde está, digamos, el epicentro minero. Si bien hay una veta minera que atraviesa todo el país, desde Metapán hasta La Unión, pero Cabañas es donde están los proyectos más de avanzada en la minería. Entonces, es clarísimo que el montar este caso y detener al director de Hades, detener al representante legal de Hades, detener a 3 importantes líderes de Santa Marta, tiene la intención. Esto es de manual, Marvin, es decir, para pasar con un proyecto hay que apartar a los que nos hacen estorbo. Entonces aquí están aplicando ese manual. Y fíjate que tiene relación, en mi opinión, con el tema económico que comentabas, es decir, el gobierno tiene una crisis de las finanzas públicas, ¿verdad? Por todo el despilfarro de dinero que hay en propaganda, en cosas inútiles, por todo los robos de dinero público que hay, ¿verdad? No hay nadie condenado por corrupción, pero está documentado periodísticamente casos de corrupción. La CICIE, Bukele la cerró porque estaba investigando 12 casos de corrupción de fondos en el manejo de la pandemia y estaba asesorando a la fiscalía en otros 25 casos. O sea, la corrupción, el despilfarro, han hecho que este gobierno entre en una crisis. Aparte de eso, no ha logrado conseguir financiamiento externo, ¿verdad? Más allá del BCIE, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es el que le ha estado prestando, prácticamente el BCI ha sido su financista, pero con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, no ha conseguido mayores recursos, ¿verdad? Entonces, y como tampoco quiere hacer una reforma fiscal, ponerle impuesto a los ricos, porque entonces va a alterar la Bueno, les pedimos un poquito de paciencia, compañeros, porque
Tiene el compañero problemas con el internet, así que vamos a esperar un momento para que se reconecte. Y no le quiere cobrar a los de corto plazo. Bueno, vamos a esperar que entre de nuevo, ya que acaba de salir. Ahora viene. El micrófono, compañero. Perdón, se cortó un momentito. Sí. Entonces decía que ya no hay a dónde agarrar dinero y ahora está eliminando el INJUVE, el INSAFOR, para agarrarse el dinero de estas instancias. Cerraron las alcaldías para tomar ese, es decir, ya no encuentra de dónde agarrar dinero. Entonces, en medio de esa crisis, la posibilidad de la minería, ¿verdad? De los cientos o miles de millones de dólares que hay en esas montañas, en Cabañas y en otros departamentos de la zona norte del país, resultan un atractivo, ¿verdad? Probablemente se negocie con empresas mineras para que le den regalías al Estado, porque esas empresas ni siquiera pagan impuestos, sino que lo que dan son regalías, así se llama. Entonces, en esa crisis, y además el clan Bukele como grupo gobernante, que está afanado en buscar fuentes de acumulación, ¿verdad? Para convertirse en grupo oligárquico también. Entonces, todo eso apunta a que la minería puede ser un objetivo claro del gobierno en el próximo quinquenio, ¿verdad? Si finalmente concreta la reelección, a pesar de que la Constitución claramente lo prohíbe. Entonces, ciertamente Marvin está relacionado en mi opinión, con la crisis económica que hay, ¿verdad? Que como bien decías, hay una profundización del modelo económico neoliberal, es decir, este gobierno, fíjate, mi análisis del modelo neoliberal es que lo impusieron los gobiernos de Arena. En los gobiernos del FMLN, lo que se hizo fue establecer una serie de políticas sociales, programas de protección a sectores vulnerables que de alguna manera mitigaron el efecto del modelo neoliberal, pero no fueron modificadas las lógicas estructurales del modelo, ¿verdad? En los gobiernos del frente, lo que hubo fue una especie como de contención a las consecuencias del modelo. Ahora, con el gobierno de Bukele, hay un regreso de una versión más radical del modelo neoliberal, ¿verdad? Entonces, Bukele no solo mantiene las privatizaciones, mantiene la estructura tributaria regresiva, las pensiones privatizadas y todo lo que implica el neoliberalismo, sino que da pasos hacia un nuevo salto que podríamos llamar de anarcocapitalismo, es decir, ya no solo es la liberalización económica y la falta de control del Estado, que es en esencia el neoliberalismo, sino que ya vamos hacia un caos, a una anarquía, ¿verdad? Por ejemplo, el Bitcoin es una medida que se enmarca en esta perspectiva anarcocapitalista, es decir, de la anarquía del capitalismo, porque ya el Bitcoin ni siquiera necesita el Banco Central de Reserva, o sea, es totalmente fuera de la instancia estatal. Entonces ya es el mercado más allá de la desregulación que establece el neoliberalismo. Entonces, lo que tenemos es una especie de neoliberalismo plus, ¿verdad? Del presidente Bukele, es decir, y él lo admite. Tú mencionaste la Fundación Heritage. Él fue como presidente electo en marzo del 2019 a la Fundación Heritage, que todo el mundo sabe que es un tanque de pensamiento de la extrema derecha estadounidense.
pues ahí llegó Bukele a confesar su credo neoliberal. Les dijo en un discurso en inglés que él cree en las inversiones privadas y en el Estado pequeño, así dijo, en el Estado pequeño. Y ahora lo ha demostrado ya en su gobierno, manteniendo intactas privatizaciones, AFPs, el sistema tributario sin impuestos directos a los ricos y todo cargado hacia los impuestos indirectos que pagan los consumidores. Y ahora con medidas como el Bitcoin. Otra medida que va en este mismo sentido es la de Google, ¿verdad? De que quiere traer a Google, le va a comprar no menos de $500 millones a Google para que venga, dizque, a modernizarle, a digitalizar el gobierno, dice. Para digitalizar el gobierno no se necesita pagarle 500 millones a Google. Aquí hay un montón de informáticos, de gente que le puede asesorar al gobierno para hacerlo. Entonces es pretexto, es el negocio que los Bukele quieren hacer con Google, pero además aquí hay cosas bien graves, ¿verdad? Y que entra en la lógica de la anarquía del capitalismo. El hecho, por ejemplo, de darle toda la información a Google, ¿ah? Porque si va a digitalizar el gobierno, tiene que darle toda la información a Google, es decir, toda la información en manos de una corporación privada, y no solo la información pública. Por cierto, esa misma información el gobierno se la niega a la ciudadanía. Le niega la información a la ciudadanía porque no hay acceso a la información, pero se le entrega está dispuesto a entregársela a una corporación multinacional, las ironías del caso, ¿verdad? Entonces, no solo la información del Estado, sino que la información de la gente. O sea, los datos personales, la información de cada ciudadano y ciudadano salvadoreña va a estar en manos de una multinacional. Bueno, la información que todavía no está en manos de ellos, ¿verdad? Porque ahora con las redes y con todas las plataformas digitales hay un robo permanente de toda la información. Lo que nosotros colocamos ahí ya queda registrado y queda en sus archivos. Entonces, además se corre el riesgo de prestar al país para experimentos de inteligencia artificial que no se sabe qué implicaciones puede tener, ¿verdad? Entonces, esta otra medida del Google digitalizando el gobierno también va en la línea de la anarquía, donde todo pasa a manos totales de las empresas y donde el Estado pierde totalmente el control. Entonces, eso es, Marvin, lo que, digamos, haciendo tejiendo un poco fino en la mirada crítica, lo que puede pasar con este país. Y el gran problema es que la gente no lo percibe, la gente no se está dando cuenta. Le ha depositado la confianza a un gobernante que está haciendo cosas que, primero, que no las prometió. Bukele no dijo que iba a hacer lo que está haciendo, ¿verdad? Y segundo, son cosas que violentan derechos. Son cosas que no van en la línea de resolver los problemas del país, van en la línea de alimentar una falsa ilusión de una utopía digital. O sea, yo escribí sobre cuál es la ideología de Bukele. Yo decía que, bueno, la ideología es, o sea, en términos políticos es de derecha, de extrema derecha, ¿verdad? Él, además, sus referencias internacionales son Donald Trump. Económicamente es neoliberal, ¿verdad? Socialmente es conservador, ¿verdad? Bukele, medidas como la despenalización del aborto, los derechos de las mujeres, a él eso le da alergia. Es decir, él comparte la ideología conservadora de los sectores más rancios, ¿verdad?, que hay en este país. Y disfraza esa ideología desfasada, caduca, la disfraza con un discurso novedoso sobre lo digital, sobre la innovación, pero no hay tal innovación. El Bitcoin fue un fracaso. Lo de Google va a ser un robo de información por parte de una transnacional. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Ese es el país real, ¿verdad? Que hay, ¿verdad? Parece que hay dos países, un país
que nos dibuja la narrativa gubernamental. El discurso de Bukele en la ONU es hasta hoy la mejor pieza, ¿verdad? De ese país que no es, ¿verdad? Ha ido a dibujar un país donde, como una foto de Atalaya, ¿verdad? De todo el mundo feliz con las playas de surf y los lagos y las montañas. Y el otro es el país real, ¿verdad? Que tenemos del desempleo, de más migración, de que las tortillas valen más, que uno tiene que pasar 3 horas allí en el tráfico de los chorros. Un gobierno que no puede resolver ni el problema del tráfico, ¿verdad? Entonces, ese es el otro país que tenemos. Yo diría, usaría esa metáfora, ¿verdad? Que hay 2 países, uno de la narrativa gubernamental y el otro el país real que vive la gente. Bueno, mira, yo tenía una pregunta, pero creo que me la contestaste. Con respecto a que es bien difícil ver qué ideología tenía el Bukele en este momento, pero así como tú nos explicas la situación, me parece que es un poco neoliberal, ¿verdad? Según entiendo, no sé si estaré equivocado, porque... Bueno, no un poco, yo sostengo que mucho. Mucho, ok. Es una postura neoliberal extrema, incluso más extrema que la de los gobiernos de Arena, fíjate. Es decir, o al menos los gobiernos de Arena eran neoliberales en la práctica, pero cuidaban un poco de confesarlo tan cínicamente. Pero digamos, este presidente no tiene ningún escrúpulo en este sentido. Por ejemplo, cuando anunció la ciudad Bitcoin, que al final fue solo un anuncio, pero tú te acuerdas, en el anuncio de la ciudad Bitcoin dijo que no se les iba a cobrar impuestos ni a los que llegaran a la ciudad Bitcoin, no se les iba a cobrar ningún impuesto, dijo, ni municipales, ni de renta, ni nada. No se les va a cobrar por siempre, así dijo. O sea, un mandatario con esa narrativa, eso es ultra neoliberal, ¿verdad? El que diga, aquí no van a cobrar impuestos, no se les va a cobrar ningún impuesto por siempre. Eso es neoliberalismo extremo, ¿verdad? Porque una de las lógicas neoliberales es la regresividad tributaria. La regresividad consiste en que pagan más los que tienen menos, ¿verdad? Es lo contrario de lo progresivo. Lo progresivo es que pagan más los que tienen más. Entonces, el modelo tributario que impera en el país es regresivo, ¿verdad? Entonces, cuando tú dices que no se va a cobrar a los empresarios ningún impuesto de por vida, eso es neoliberalismo plus. Ya, gracias. No, es que yo pensaba también que, perdón, que tenía el pensamiento de aquel de Alibaba y los 40 ladrones, ¿ve? De que solo pensando ver dónde sacaba plata para echárselo a la bolsa y repartírselo entre ellos, y se olvidaban en realidad de la población, del pueblo salvadoreño, que por lo cual dicen ellos luchan en este momento. Sí, Marvin, ¿ibas a decir algo? Sí, mira, yo, Leonel, de tu análisis deduzco, y aquí este es el consenso de Washington relanzado, pero extremo, pues, ¿verdad? Digamos, hablando de tesis económicas, pues, ¿verdad? O sea, este tipo es, por eso que algunos dicen, algunos lo ponen así como que se les paró a los gringos y no se atreven a tocarlo. ¿Cómo lo van a tocar si eso es mejor estar relanzando el consenso de Washington? Pues, que de consenso no tiene nada, pero esos programas neoliberales atroces, pues, del consenso de Washington, que fracasaron en todo el mundo, pues, y este tipo, este otro loco de Argentina, Milei, que los quiere relanzar, no sé cómo tú lo ves, porque yo no le veo otra lógica a esto. Los Chicago Boys se han de sentir superados, ¿verdad? Así se le llamó al grupo de economistas de la Universidad de Chicago que llegaron a la dictadura de Pinochet a implementar el neoliberalismo. Sí, correcto. Y realmente no vemos, no sé, y me preocupa a mí, ¿verdad? Y la otra cuestión que aquí, hablando con el compañero Daniel, es que nos preocupa de que, digamos, muchos de nosotros no reaccionamos, pues, de fuera y de adentro de El Salvador, como que no terminamos de entender esa lógica de saqueo, pues, y
porque este es un grupo también con aspiraciones de convertirse en grupo oligárquico, pues, y que lo está logrando a través del saqueo público, porque en términos reales vemos un presupuesto como alrededor de 2.000 millones más, pero no vemos programas sociales, disminución de programas sociales, digamos. ¿Cómo ves tú el panorama en el caso de que a través de una candidatura ilegal que está, ¿verdad? Y una elección fraudulenta logre posicionarse nuevamente este presidente? ¿Cómo ves el panorama para El Salvador? Sí, yo creo que antes de eso, cuando tú dices saqueo, yo también pienso en otros tipos de saqueos, no solo en el económico. Fíjate que hay un saqueo también ambiental, porque hay una ofensiva de depredación del medio ambiente terrible. Es decir, el Ministerio de Medio Ambiente es un tramitador de permisos para la destrucción ambiental. Tú vas por la periferia de San Salvador y ves destrucción ambiental en la cordillera El Bálsamo, ves destrucción ambiental en la falda del volcán de San Salvador, destrucción ambiental por todos lados. Entonces, hay un saqueo no solo, digamos, económico. ¿Me escuchan? Tengo la impresión que se cortó. No, te escuchamos bien. Te escuchamos. Ah, perfecto. Adelante. Entonces no solo hay usando la figura del saqueo, ¿verdad? No solo hay un saqueo de la economía, un saqueo de las instituciones desde el punto de vista del desmantelamiento institucional, un saqueo de la democracia, sino que también hay un saqueo de lo ambiental. Es impresionante. Yo a la gente que venga le pido que se fije la destrucción terrible que hay. Entonces sí, el país está en un momento de mucha reversión, de mucho retroceso en todos los ámbitos. Y claro, con la reelección del presidente, si finalmente él lo concreta, ¿verdad? Porque ahí parece que tiene todas las de ganar, la gente está dispuesta a reelegirlo. El Tribunal Supremo Electoral ya dijo que va a aceptar su candidatura, a pesar de que la Constitución claramente lo prohíbe. Entonces, si al final concreta de la reelección el próximo año, en primer lugar vamos a tener ya se oficializa la dictadura, o sea, para quienes creen que en este momento, en términos formales, no es exactamente una dictadura, ¿verdad? Porque es un gobierno autoritario, ¿verdad? Antidemocrático, pero digamos se eligió democráticamente. Entonces ya en el 2024 no va a ser una elección democrática, aunque gane la elección, no es una elección democrática porque su candidatura es inconstitucional y porque el Tribunal Supremo Electoral y toda la institucionalidad está cooptada. Entonces no va a ser una elección democrática. Ahí ya es entonces la oficialización de la dictadura. Del 24 para allá, este país está formalmente en una dictadura. Ahora en la práctica lo está, aunque en términos formales algunos creen que no se puede hablar de dictadura. Del 2024 para allá no hay discusión. Este país sepulta la democracia, la república. Me encontré el otro día con un soldado de cerca de un cuartel, comento la anécdota, cerca de un cuartel. En los cuarteles hay un rótulo que dice: el ejército vivirá mientras viva la república, porque parece que es una frase de Manuel José Arce. Entonces yo pude platicar con un soldado y le digo: mire, ese rótulo, realmente el ejército ya no debería de existir. ¿Y por qué? Me dice el soldado. Porque ahí dice que el ejército vivirá mientras viva la república, y la república ya no hay república. Entonces ya no hay separación de poderes, no es una república, en la práctica es una autocracia, con alguien que actúa como un monarca. Entonces ya vamos a la dictadura y creo yo que viene un proceso de represión. Creo que el Bukele va a aprovechar la euforia de su gane
y la legitimidad que va a sentir que tiene para arremeter muy duramente con lo que quede de oposición, organizaciones sociales, periodismo crítico. Viene una ofensiva fuerte. Segundo, viene una profundización de la crisis económica. Viene una profundización del deterioro ambiental. Entonces sí, no hay ningún buen augurio para Bukele, a no ser que cosas extraordinarias sucedieran, ¿verdad? Que si Bukele no gana tan abultadamente y tal vez quedara un movimiento de oposición importante, quizás esa pudiera ser alguna apuesta, ¿verdad? Porque de lo contrario, si hay un gobierno con el poder total, aquí lo que vamos a tener es una profundización de los problemas. En la seguridad, por ejemplo, yo no sé qué es lo que va a pasar finalmente con las pandillas. No sé si ustedes vieron un medio investigativo publicó unos informes confidenciales de la policía que contradicen la narrativa triunfalista sobre las maras. Es decir, estos informes confidenciales lo que dicen es que si bien las pandillas han sido desarticuladas en la mayor parte del país, pero hay lugares donde estas pandillas, donde estos grupos todavía están funcionando, ¿verdad? O están por ahí replegados. ¿Cuál va a ser la reacción de las pandillas? No se sabe, ¿verdad? Porque este gobierno no transparentó. Primero vino negociando con las pandillas, ¿verdad? Los medios periodísticos lo revelaron. Hay hasta una demanda en una corte en Nueva York. Vino negociando con las pandillas, proteger a los cabecillas, darles ciertos beneficios carcelarios, a cambio que ellos bajaran supuestamente los asesinatos y dieran apoyo electoral a nuevas ideas en las elecciones. Pero luego hay una ruptura de ese pacto en marzo del año pasado y luego viene toda esta ofensiva con el régimen de excepción. Una ofensiva que genera muchas dudas, ¿verdad? Primero porque la ofensiva es hacia la base pandilleril y no se toca a las altas estructuras, ¿verdad? Los líderes de las maras no los extraditan, algunos hasta los sacan de la cárcel. Los audios de Carlos Marroquín en El Faro, él hasta dice claramente que él directamente sacó a uno para Guatemala. Entonces, la primera duda es ¿por qué solo a la base pandilleril y no a los cabecillas? Otra duda que se genera es ¿por qué no le requisan armas? Es bien extraño que casi no han requisado armas, ¿verdad? El número de confiscación de armas a las pandillas es bien mínimo. Entonces, bueno, ¿dónde están esas armas? ¿En manos de quién están quedando? Otra duda que se genera es el hecho de que es bien extraño que unas pandillas tan armadas no reaccionaran a la ofensiva gubernamental y que tranquilitos se dejaron detener. Entonces, me permites, Leonel. Sí, pero lo que quiero decir, solo déjame acabar la idea. Lo que quiero decir es que es una cuestión tan sospechosa que entonces, después de la reelección de Bukele, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Si hay alguna negociación con las maras, ¿qué van a cobrar a cambio después las pandillas por la reelección? O sea, yo lo que quisiera es que la gente reflexione en lo grave del asunto y en las implicaciones que podemos tener más allá. Eso es lo que quisiera enfatizar con la gente en este momento. Sí, fíjate que con relación a lo que tú dices, me decía una persona que por supuesto por ética y por protección a ella no puedo mencionar su nombre, que en la colonia de ella, ponle que se llevaron al que cobraba la renta, lo apresaron, pero ahora ya aparecieron otros y así con una amenaza puntual, si nos denuncian los matamos, ¿verdad? O sea, ya reactivando el rentismo en algunas colonias, por un lado. Por otro lado, a mí me llama la atención que el penal que en este caso nos guste o no, pero que tiene las mejores condiciones en este momento, que es el SECOT, se los han dado precisamente a los pandilleros y esos
25,000, 20,000 inocentes están en los penales que tienen las peores condiciones, pues los inocentes y los pandilleros, como quien dice, porque hay que tenerlos aparte, bajo ese pretexto, les han dado el penal que tiene las mejores condiciones, o sea, que dicen algunos que hasta zonas de gimnasio, etcétera, etcétera, tiene. Entonces, y esa observación muy buena que tú te has hecho, uno se pregunta, bueno, ¿y dónde están los jefes? Pues los altos, pero incluso los jefes de mandos medios, pues, ¿verdad? Ni siquiera mandos medios nos vemos. Y antes yo recuerdo el plan mano dura, super mano dura de Saca, y después vino Mauricio Funes y Serén, pero habían enfrentamientos y muertos casi de lado y lado, pues, ¿verdad? Para agarrar 5 pandilleros, y ahora prácticamente, como tú dices, muy bien lo observaste, no vemos ni las armas ni esos enfrentamientos, que ya sería y miles de armas decomisadas, y enfrentamientos ya fueran varios cientos de muertos de lado y lado, pues, ¿verdad? Porque como que están esperando, nos llevan y nos llevan a un penal, y salió hasta las declaraciones de un pandillero casi agradeciendo las condiciones de que entonces aquí estamos jugando, diría yo. Te pregunto a ti como persona que de pensamiento crítico, como un periodista acucioso. Sí, justo lo último que tú mencionas es la otra duda, ¿verdad? Pareciera que hay un trato diferenciado entre los pandilleros y los detenidos que no son pandilleros, ¿verdad? Es decir, pareciera que todo el sufrimiento en las cárceles con el régimen de excepción es más para las personas que no son pandilleros, ¿verdad? Gente que aguanta hambre, aguanta sed, no tiene medicinas. Ahí mueren personas, no solo personas vapuleadas por policías y custodios, sino que personas que mueren por falta de comida y por falta de agua. Es decir, eso está sucediendo en las cárceles. Lo conocemos por los testimonios que son públicos de personas que estuvieron ahí, por investigaciones periodísticas, por informes de organizaciones como Cristosal. Pero eso contrasta con lo que tú decías, ¿verdad? En una televisora colombiana que vino a hacer un reportaje, saca justo declaraciones de un pandillero del SECOP donde agradece a Dios y a las autoridades por las condiciones en las que están. Entonces, bueno, entonces parece que hay tratos diferenciados. Aquí yo tengo la sospecha, Marvin, que aquí están sucediendo cosas muy horribles, que cuando las conozcamos, yo no sé cuánto tiempo después, en cuántos años, ¿verdad? Cuando este gobierno caiga y todo lo que están haciendo finalmente se transparente, se destape, aquí vamos a conocer cosas que vamos a sentir vergüenza. Y gente que ahora apoya este gobierno va a sentir vergüenza y se va a arrepentir porque no se imaginaba de las cosas que este gobierno, la mayoría de la gente respalda, estaba haciendo. Entonces o sea, va a suceder algo parecido como Alemania, ¿verdad? Cuando cae derrotado en la Segunda Guerra Mundial el nazismo y se empieza a descubrir todo lo que se había hecho, ¿verdad? Es decir, algo así vamos a tener en este país. Yo no sé en cuánto tiempo, cuando este gobierno caiga y todo se destape, vamos a saber cuánto hubo de corrupción, ¿verdad? Cuánto hubo de violaciones a los derechos humanos, cuánto trance, cuánto negocio se hizo desde el Estado por parte de quienes gobiernan. Es decir, a ver, yo pienso que hay cosas terribles, ¿verdad? Ya lo que se sabe es terrible. Es decir, por ejemplo, me estaba acordando de toda la corrupción que se denuncia que hay en las cárceles. Ese negocio de los famosos paquetes, que la gente lleva un paquete. Fíjate, eso es ilegal porque
Porque si el Estado te tiene encarcelado, el Estado tiene que correr con esos gastos. O sea, el sistema carcelario tiene un presupuesto que incluye la alimentación y el vestuario de los que están detenidos. ¿Por qué la gente tiene que llevar un paquete? ¿Ah? La gente se endeuda. Se conoce de gente que deja de comprar comida para llevar el paquete. Ahí aparecen los testimonios de la gente. No, que coman los de adentro primero, dice la gente, y lleva los paquetes. La gente deja de comprar comida, deja de comprar medicina, la gente se endeuda. La gente está vendiendo su patrimonio para llevar los famosos paquetes. Y hay reos que cuando salen cuentan que esos paquetes no se los entregaban. Y entonces, ¿qué los hacen? Un reportaje periodístico reveló que reos pudientes podían pagar dinero para que le llevaran lo que quisieran. Incluso un medio investigativo sacó la historia de un narcotraficante que pagaba para que lo dejaran salir y hasta había ido a una fiesta, a la boda de la hija. O sea, están sucediendo cosas tan vergonzosas, y por eso es que el gobierno no abre el acceso a la información. Cada vez cierran más el acceso a la información. Si aquí abren el acceso a la información y todo se destapa, este gobierno cae. Es decir, este gobierno no resiste un día con acceso a la información pública, porque se conoce todo lo que está pasando, toda la corrupción, todos los abusos, toda la violación de derechos humanos, todos los negocios que se están haciendo del Estado. Este gobierno no resiste un día con acceso a la información y rendición de cuentas, como no resiste con contrapesos y con democracia. No se logra sostener. Este régimen de los hermanos Bukele solo se puede sostener teniendo el control absoluto de todo el Estado, donde no hay control ni de la Corte de Cuentas, ni de la Fiscalía, ni contrapeso de la Asamblea. Solo se puede sostener sin democracia y solo se puede sostener en la opacidad, sin acceso a la información. Y solo se puede sostener manteniendo esa maquinaria propagandística con los millones de dólares que necesita diariamente. Y solo se puede mantener continuando en el poder. Por eso es que Bukele se tiene que reelegir a como dé lugar. Yo escuchaba hasta hace poco a alguna gente decir, no, va a desistir y va a designar a algún hermano o algún compadre o a la esposa. No, va a ir él, porque además es un tipo que no confía en nadie, no confía ni en su sombra, va a ir él. Bueno, ese es el escenario. Perdóname, Marvin, que no pueda plantear algo más optimista. No, correcto. Y realmente contigo ha sido tan interesante toda esa radiografía crítica, pues, ¿verdad? Que nos has hecho, pero realista, que prácticamente se nos fue el tiempo, Leonel. Entonces queremos invitarte para dentro de unos días a que continuemos. Bueno. No sé cómo estamos, Daniel. Sí, no, yo pienso de que la información, bueno, es excelente siempre que traemos al compañero y siempre nos quedamos con esa gana de querer saber más, que nos dé más información. Pero antes que nada, yo quisiera darle las gracias a todos estos compañeros que nos han estado escribiendo. Les decimos pues de que compartan de nuevo. Es bien interesante toda la información de todos los compañeros que traemos acá para darnos cuenta, para que no solo nosotros, sino que nuestros amigos y familiares se den cuenta de la información. Así que como decía Marvin, Leonel, esperamos pues de que nosotros sabemos que tu tiempo es oro, pero bueno, te agradecemos porque siempre estás ahí cuando te decimos que te queremos tener, siempre estás bien atento, decís, magnífico, por ahí estoy. Así bueno, que gracias por eso. Está bien, gracias, sí. Y a la orden, siempre es un gusto platicar con ustedes. Gracias. Bueno, vamos a irnos despidiendo entonces, Marvin, no sé, comenzamos contigo. Y bueno, yo agradecerle a las personas que se conectaron, agradecerle a nuestro invitado, pues, ¿verdad? Y somos el Frente Intercontinental Ventana de la Lucha Popular y estamos en aras y lo digo no en el sentido de propaganda, hay que sumar, porque uno de los problemas que tenemos como
oposición a este régimen es que estamos muy fragmentados. Pues. Soy Marvin de Cantagallo, actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Gracias, Marvin. Bueno, no sé, Leonel, si algo más que creas tú que se te ha quedado ahí, es el momento quizás para que nos digas algo o te despidas de nuestros compañeros que estuvieron con nosotros en este conversatorio. Bueno, parece que nos quedó. Espacio y hay que seguir. Bueno, damos las gracias a todos ustedes, compañeros, porque estuvieron con nosotros, siempre están con nosotros, compañera Alma, ha habido muchos compañeros que han estado por ahí. Les damos las gracias por eso. Mi nombre es Daniel Hueso desde Suecia. Les agradecemos y vamos a terminar con el tema nuestro para después cerrar el conversatorio. Así que muchas gracias a todos ustedes. Cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular. Confirmando que la lucha es intercontinental. Cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular. Confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participe.